Bien, estamos de vuelta en el Pulso Democrático. Ahora sí vamos con la entrevista a don Arturo Castillo Chirinos. Él tiene mucha experiencia en este tema de la gestión pública. Iniciamos por hacer una síntesis. ¿Cuál es la situación actual de nuestra provincia de Chiclayo? ¿Cómo llegó a este lugar? ¿Cómo llegó a esta situación? Donde su alcalde y la mayoría de sus funcionarios, incluidos los representantes que se suponían eran anticorrupción, el policía, ahora en esta segunda lista está también convocado el señor Germán Vázquez Merino, el que se suponía que era el procurador de la municipalidad, también está convocada en esta situación. Bueno, esta es una etapa tan catastrófica y denigrante para la vida, para la historia del pueblo de Chiclayo, que no tiene parangón, ¿no? En toda su historia, Chiclayo jamás ha vivido una etapa tan asquerosa, tan nefasta de corrupción como lo ha vivido en estos últimos 8 años. Y si ha durado 8 años esta gestión, en la que todos los chiclayanos y todo el país conocía, porque el escándalo ya había trascendido, había denuncias periodísticas había por doquier, ¿no? De escándalo y habían llegado a los últimos confines de la patria, pero desgraciadamente creo que está quedando demostrado una vez más que la corrupción tiene poderosos tentáculos y se las ingenia para poder captar a sus propósitos a autoridades de todos los niveles. ¿Ha visto usted que en este caso de Chiclayo, como en el de Ancash, por ejemplo, que son casos emblemáticos de corrupción, hay gente desde el Congreso de la República, desde magistrados de la más alta investidura, que están vinculados. Están vinculados, ¿no? Hoy día 2 fiscales supremos o fiscales de la nación, Peláez y Ramos Heredia, ambos están denunciados y siendo investigados por sus presuntas vinculaciones con la mafia de Álvarez de Ancash. Y lo mismo está sucediendo con el caso de Chiclayo, ¿no? Por ejemplo, este caso de este vocal o juez Tenorio, Oscar Tenorio Torres. Tenorio Torres, la vinculación directa que se le hace a él es con el presidente de la Corte Suprema. Es que lo protege, ¿no? Es su patrocinado, es su prácticamente. Patrocinado, ¿no? Entonces, ¿cómo se explica que un juez que tenga 199 denuncias por prevaricato y por retirado y lo han sacado y después de un tiempo, cuando pasa la ola, lo vuelven a reponer? Y ese es el tema, ¿no? O sea, como decía yo, si a los congresistas le dicen otorongo, no come otorongo, ¿cómo habría que decirle a los jueces y a los fiscales? Oiga, ¿cómo ha llegado a este nivel de corrupción? Entonces, mientras este sistema corrupto se mantenga, usted sabe lo que a mí me ha costado ser alcalde. A eso iba. Ser alcalde 3 veces en esta ciudad de Chiclayo, y que al final la corrupción se las ingenió y se amarró con las más altas esferas del poder político, del poder judicial, para tumbarme, ¿no? Entonces, no del Poder Judicial, miento, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Yo tuve la suerte de que gracias a la lucha tenaz, consecuente, que yo mantuve en alto para defender mi prestigio y el legítimo ejercicio de la función que el pueblo me encargó, fue porque esa lucha me permitió ganar juicios en las más altas esferas del Poder Judicial, en este caso del Jurado Nacional de Elecciones, y que hasta de Palacio Gobierno, con Alan García, se armó un complot para desaparecerme del panorama político. ¿Cuál era el negocio en ese tiempo? Bueno, en ese tiempo más era una vendetta, una consigna política, ¿no? Una revancha, una venganza y una persecución política de la que yo fui objeto, ¿no?
porque como no encontraban carne para poder tumbarme por la vía legal, no, este señor no ha cometido delitos, no hay nada de qué acusarlo, entonces te inventan. En este caso yo fui víctima de un atroz complot judicial acá en Chiclayo, al inicio del problema, cuando un juez Lara Benavides dicta una sentencia, a pesar de que él estaba recusado, a pesar de que la denuncia, había una denuncia de nulidad, un recurso de nulidad en la Corte Suprema y todo. Entonces se las ingeniaron pues para sacarme sin motivo alguno de la alcaldía. Vamos ahora a hablar acerca del SACH. Sabemos que se inició en su época el señor Arturo Ponce de León, creo que es, Jorge. No, Ponce de León. Ponce de León es su apellido, no es el que fue el encargado de crear esta institución, ¿verdad? Bueno, ¿cuál fue el motor y motivo? El señor Ponce de León era un funcionario del SAT de Trujillo, ¿no? En Trujillo lo logramos captar y en ese entonces logramos que él venga a encargarse de la instalación del SACH, ¿no? Entonces el SACH lo creamos porque llegamos al firme convencimiento de que el sistema tradicional de administración de rentas era desordenado, había se llenaban los bolsillos, un caos completo, no había un eficaz control de los recursos, de los ingresos y de los egresos. Entonces el SACH era una manera sofisticada y técnica casi como una administración privada, con una administración privada, pero con métodos informáticos, ¿no? De manera que esto iba a posibilitar mejorar notablemente la administración de los recursos de la comuna. Esa era la visión. Eso era, y naturalmente que se cumplió. Durante mi gestión se cumplió. Porque ahora es otra cosa. Pero a cabalidad. Y gracias al SACH fue que nosotros logramos pues mejorar el nivel de recaudación de rentas y todo, porque estaba sistematizado el control a través del SACH. Y logramos salir adelante a pesar de que el gobierno central a nosotros nunca nos dio un solo sol para poder ejecutar obras en Chiclayo. En cambio, en la actual administración, el gobierno le ha dado a este alcalde de Torres 350 millones de soles, ¿no? O sea, como decía en alguna oportunidad, si a mí el gobierno me hubiera dado en esa época 350 millones. ¿Qué no se hubiese hecho? Más los frondosos ingresos que hay por concepto de tributos, de licencias de funcionamiento para los grandes centros comerciales que han venido a Chiclayo, las grandes edificaciones de construcción de edificios acá en Chiclayo, que representan rentas suculentas para la comuna, Arturo, en su cosa que yo no tuve, ninguna de las dos, ni del gobierno ni de ingresos por estos conceptos. En el SACH, ¿cuánto era la recaudación anual en ese tiempo? Hablamos que había menos población, había menos... Sería imposible acordar. Porque ahora sí es abundante, la recaudación es bastante. Y hablamos que 300 millones de soles no han entrado a la SACH. Según la investigación que han hecho los fiscales, el backup de la información que estos han recabado, y por eso es que está el último administrador y al nuevo que han convocado, el administrador del SACH, están ahora en prisión por este mismo tema. Bueno, yo lo único que puedo decir es que el SACH no tiene la culpa, el sistema no tiene la culpa. Quien tiene la culpa son los operadores. Ningún sistema, sea de cualquier índole, si no tiene manipuladores o personas que manejan todo el sistema, que son honrados, que son transparentes y que están sujetos a la vigilancia y al control permanente de la autoridad, entonces no va a funcionar ningún sistema. Cualquier sistema que se instale y que entra en un proceso de descomposición como el que ha ocurrido ahora, seguro que va a terminar mal. Así que muchos le atribuyen al SACH la responsabilidad de lo que está pasando, pero es absolutamente falso.
Usted sabe perfectamente que los sistemas informáticos también se pueden manipular y creo que eso se ha demostrado a lo largo de infinidad de casos. Y en este caso eso es lo que ha ocurrido al parecer. La señora Elizabeth Montenegro Dávila es la actual gerente, o bueno, la actual alcaldesa de Chiclayo. Ahora ha delegado al señor Ponce de León como el nuevo administrador del SACH. Bueno, al parecer va a oxigenar un poco. Bueno, indudablemente que el señor Ponce de León conoce muy bien la forma como se implementó el SACH y él conoce los mecanismos de control y es un hombre con mucha experiencia y esperemos... ¿Le tiene confianza? Bueno, yo nunca puedo poner las manos al fuego por nadie. Yo pongo las manos al fuego por la gente que trabaja a mi lado y que mientras ha trabajado conmigo ha sido objeto de la vigilancia y de la mano firme y dura porque a veces para que trabajen y nadie se me escape. Mire, hay gente que ha entrado conmigo a trabajar y mientras ha trabajado conmigo se ha portado muy bien. No ha metido la uña, como se dice, porque yo me he mantenido súper vigilante de todos los movimientos, de todas las instancias, de todas las dependencias. La supervisión es muy importante. Y me daba tiempo para todo. Me daba tiempo para llegar de madrugada a los almacenes, para fiscalizar a los obreros, a los jardineros, a las obras, indudablemente, todos los días del año. Ese es su chamba. Para mí no había descanso. Entonces es la única forma como usted puede asegurar la supervisión es indispensable, que va a haber un desempeño decoroso. Pero ahora hay un problema muy grave en la comuna de Chiclayo, que va a ser bien difícil que alguien lo pueda resolver, que es la sobresaturación de personal en las planillas de la municipalidad. Fíjese, cuando yo dejé la municipalidad y me fui al Congreso en el año 95, yo regreso el 2002. El 95 yo me voy dejando 980 trabajadores en la planilla. Cuando regreso a mi tercer mandato, después de 7 años, por haber ido al Congreso y esperar 2 años hasta que se hagan las elecciones, yo regreso del 95, regreso el 2003. En las 2 administraciones que habían pasado durante mi ausencia, ya la planilla se había incrementado a 2.400 trabajadores. Entonces eso fue ya una bomba de tiempo que yo encontré, la quise desactivar, armando un sistema de trabajo extraordinariamente rígido y preparando un plan de reestructuración administrativa, ¿no? Y decidimos en un primer paquete despedir a 650 trabajadores que habían entrado ilegalmente a las planillas municipales. Pero esos 650 trabajadores se fueron y me denunciaron al Poder Judicial y el Poder Judicial les ordenó regresar a la municipalidad. Entonces esas son actitudes que destruyen cualquier posibilidad de que Chiclayo pueda salir adelante. ¿Cuál sería la solución? Eso va a ser difícil recuperar porque yo, aunque me digan que soy radical o extremista en mis pensamientos, yo creo que la única forma como se podría reconstruir la comuna de Chiclayo es sacando a todo el mundo y haciendo una selección de los trabajadores más rescatables para poder reincorporarlo y el resto pues ver cómo se arregla su situación, pero de otra forma va a ser imposible. ¿Usted cree? ¿Y por qué cree que usted...? Y tomar una medida de esa naturaleza es imposible. ¿Y por qué cree que usted tiene que...? Funciona con las leyes y todo. ¿Usted cree que hay alguna entidad que pueda sostenerse con 2.500, 3.000 trabajadores cuando solamente necesita 980? Ese es como quien se pone la soga al cuello y mejor declarar en quiebra a la municipalidad, porque a eso vamos a llegar. Ya se vocea que EPSEL podría ser declarado en quiebra, ¿no? Entonces, no nos extrañaría... Y si se declara en quiebra, pasa a la administración público-privada. Indudablemente, ¿no? Y eso sí es riesgoso, ¿ah? Bueno, yo no creo. Porque usted cree usted tiene que entender de que en la administración pública la burocracia es terrible. Difícil, no hay colaboración, no hay iniciativa, no hay creatividad. Todos son parásitos ahí. Todo el mundo quiere vivir del sueldo y no le importa. Hay excepciones indudables, ¿no? Indudablemente de gente que sí se raja trabajando,
pero cuando ven que el gran porcentaje de trabajadores se dedica a la bartola, como se dice, y hace el día, entonces se contagia a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué voy a trabajar yo si él no trabaja? Ese es un problema muy grave, muy difícil. Y si entonces, usted despide a un trabajador, el Poder Judicial lo vuelve a reponer. Yo he destituido trabajadores que los he encontrado en flagrante delito, sustrayendo bienes, robando en la municipalidad. Los he llevado al Poder Judicial y los han liberado. Absuelto. Los han absuelto. Y ese trabajador me ha denunciado por abuso de autoridad después. No, o sea que y lo han repuesto. Es un círculo, lo he tenido que reponer. Es un círculo vicioso. Y encima que lo repongo me denuncia todavía por abusivo. Wow. Está bien difícil el asunto. Bien, seguimos con más, vamos a un pequeño corte comercial y luego retornamos con mucha más información aquí en Pulso Democrático. En esta ocasión hablando con el exalcalde don Arturo Castillo Chirinos. Ya retornamos.